Bien, amigos, a pesar de ser hoy un programa dedicado a la agropecuaria, debido a que hoy es el aniversario del natalicio del libertador Simón Bolívar, quien fuera declarado por una comisión como el personaje más importante del siglo XIX. El natalicio de Bolívar nos obliga a hablar de él y le hemos pedido al profesor Rómulo Otazo Pérez, que es internacionalista, es venezolano y es un jubilado del anterior Congreso de Venezuela, residente en el país desde hace más de 5 años. Les hemos pedido que viniese hoy a hablarnos de dos temas: de Bolívar y de la situación de su país después de los cambios electorales en Estados Unidos y de los cambios que se están llevando a cabo con su principal aliado, que es Cuba. Le damos la bienvenida a don Rómulo y para edificarlos a ustedes quisiéramos pedirle a nuestro invitado que nos diga cuál fue su papel en el Congreso Nacional de Venezuela. Bienvenido, don Rómulo. Muchas gracias, doctor Racín. Encantado de volver a este programa. Hoy es una fecha muy importante para nosotros los venezolanos. Más de 2 siglos se han cumplido ya del natalicio de nuestro libertador. Hoy es una fecha que tiene mucha relevancia, puesto que esa libertad que él siempre fue su sueño, no solamente nacional, sino regional en toda la América, trascendió durante muchos años en muchas regiones, en muchos países, pero ahora el mundo ve, si analizamos la geopolítica, cómo en muchas partes esa libertad se ha quitado. Los pueblos están sufriendo mucho por la aparición de doctrinas sociales tergiversadas que han convertido el poder ejecutivo en dictaduras. Por eso esta fecha es trascendental para nosotros, porque se revive en la memoria histórica del mundo entero esa aspiración, ese intento, ese sueño, ese pensamiento de Bolívar de libertad, no solamente en su país, sino en todos los países de la América. A pesar de que somos, digamos, vecinos de continente, muchos dominicanos no conocen a fondo la figura de Bolívar. Yo quiero que usted nos diga 3 Bolívares: el Bolívar militar, el Bolívar político y el Bolívar internacionalista. ¿Por qué, si Bolívar tuvo que ver con 5 independencias, Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela, por qué no tienen el mismo grado de reconocimiento en cada uno de esos países? Bueno, yo le digo que hay países, yo he visitado los 5 países que libertó Bolívar y el apego, el reconocimiento a la labor histórica de Bolívar, a su gesta histórica, es bastante profundo en esos pueblos. Inclusive las universidades de esos países mantienen siempre en sus estudios toda la trayectoria de Bolívar. Bolívar inclusive, bueno, hay una situación histórica en la República Dominicana, porque Pedro Quintana quiso que entrara a la República Dominicana, a la Gran Colombia, y por la forma como se estaba manejando en ese momento los destinos de República Dominicana bajo esa presión de Quintana, él no aceptó incorporar a República Dominicana a la Gran Colombia. Y
y luchó mucho para que también se extendiera su gesta hacia otros líderes de la América. Por eso hoy queremos recalcar que la libertad se ha perdido en Venezuela, el orden constitucional, se ha usurpado los poderes, de ese origen de usurpación de los poderes y creación de instituciones constitucionales que no existían en la Constitución, emerge toda esa obligación que tenemos los venezolanos, el 350 de la Constitución, de rescatar la democracia, de inclusive rescatar el orden constitucional. Fíjese que la Constitución dice que cualquiera esté investido o no de autoridad, está obligado a rescatar el orden constitucional en la forma que sea. Inclusive esa normativa crea una cierta impunidad hacia la forma que pueda luchar los venezolanos, estén o no revestidos de autoridad, para rescatarla. En ese orden de ideas, los venezolanos se han agrupado, basándose en ese 350, en diversas vías hacia el rescate de la democracia. Uno, la negociación, el diálogo con el régimen, otros entrando en procesos electorales, hay unos más radicales que quieren emancipación total y aspiran que ahora la Corte Internacional Penal se decida sobre la investigación formal de un proceso que fue admitido, que pensábamos que ayer se diera el plazo para la investigación formal, pero eso queda sujeto ahora a que se modifiquen algunas partes confidenciales del rechazo a las medidas, a la iniciación del proceso que hizo esa Fiscalía Usurpadora de Venezuela. Esos procesos en la Corte Penal Internacional, siempre que un país interceda para manifestar de que no hay mérito para el enjuiciamiento de los victimarios, entonces entra en un proceso de que eso hay que descalificarlo, y la Fiscalía, que ahora está en manos del señor Karim Khan, tiene que, a partir de hoy, que ya se terminó ayer el término, comenzar a eliminar esas manifestaciones que hizo la Fiscalía de Maduro para que el proceso continúe, y antes de diciembre, que es cuando se va a realizar la asamblea de las partes del Estatuto de Roma, ya tiene que haberse definido la investigación formal. Y eso es lo que aspiramos, o sea, que la justicia se determine, pues, de que hay que procesar a esos usurpadores. Por eso yo, por ejemplo, personalmente estoy de acuerdo en que esperemos la justicia. No solamente la justicia de la Corte Penal Internacional, que ya anteriormente admitió el informe de la alta comisionada de los derechos humanos. Y entonces esa aspiración tenemos de que la Corte Penal Internacional comience ahora, desde aquí en este periodo hasta diciembre, en la investigación formal que va a determinar el enjuiciamiento de los, similar al enjuiciamiento después del Holocausto por todo el nazismo alemán. Entonces, esa es la aspiración que tenemos los venezolanos. Por eso este día es tan importante para nosotros, porque se renace en el pensamiento venezolano la aspiración de que rescatemos la libertad, tanto que luchó Bolívar por esa libertad. Sin embargo, nosotros quisiéramos una opinión, no del venezolano pro o contra el gobierno que allá está vigente, sino del internacionalista. Así como Bolívar lo fue, porque independizó, sí, ayudó a independizar 5 países, pero también ayudó a otros, como Haití, por ejemplo. Pregunta, señor Otazo, ¿cuál es el milagro, la magia, que tienen algunos gobiernos
que pudieron gobernar, en el caso de Venezuela, el chavismo debe tener 20 años, ¿verdad? Entre 21 Chávez y años. Maduro. 21 años tiene ya. 21 del 99, 2000. Y Cuba, 50 años. Sin embargo, nos recriminan cuando le decimos régimen, dictadura, pero yo no sé cómo se deben llamar. Gobiernos que no aceptan alternabilidad en el poder, bajo ningún concepto. ¿Cuál es el secreto, la magia que tienen? Que inclusive los organismos internacionales, uno no se explica cómo es posible que a 90 millas de Estados Unidos haya gobernado el castrismo durante 50, 60 años. Y cómo es posible que convertir a Venezuela de ser el país más rico de América, de quedar entre los más pobres, porque Haití todavía le gana, y de no tener lo indispensable, todavía hoy se mantiene, si es por el apoyo ruso, chino o iraní. ¿Cuál es el milagro? ¿Cuál es la magia? Bueno, mira, yo pienso que las doctrinas sociales, ¿verdad?, que imperaron hace más de un siglo, permitieron de que en el mundo entero se hicieran bloques. Y después de la Segunda Guerra Mundial, esos bloques se solidificaron uniendo a varias potencias. Sí, pero esa no es la razón, señor Tasso. Mire, en el 80 comenzó a desmoronarse el bloque más importante que enfrentó al bloque capitalista. Sin embargo, inexplicablemente, nuestro amigo Hugo Chávez trató de copiar un régimen que ya estaba tratando de salir de ese bloque. Porque usted recuerda que Cuba mismo trataba de hacer esfuerzos para salir del socialismo, porque estaba y se consigue quien lo apoye. Y no solamente eso, sino que Venezuela se propuso hacer una nueva Cuba ya, en un régimen que ya estaba en deterioro. Bueno, es que fíjate bien, Es decir, que los dos la bloques unión, no caben mucho ahí. es que la unión de esas fuerzas hizo posible que no se cumplieran esos tratados, porque si hubiese habido un criterio unificado de defender a los pueblos, ¿verdad?, que eran sujetos de ser subyugados, lo que lo impide es que esos bloques, por ejemplo, si los Estados Unidos, que es una gran potencia, quisiera intervenir protegiendo, ¿verdad?, a un pueblo delante de una dictadura, tiene que pensar primero entonces cómo se negocia o qué condiciones pone a todo el otro bloque, que precisamente, como usted dice, lo constituye Rusia, China, Irán, Turquía. Entonces, no es fácil, y de eso se aprovechan los dictadores. Los dictadores se aprovechan de que, bueno, tiene que haber un genocidio como Ruanda, como eso de gran magnitud, para que haya una intervención coalicionada. Pero hay otro elemento que tampoco entiendo. Mire, si a usted contrata a un trabajador y le dice, yo te voy a pagar 1,000 pesos diarios para que te sientes en esa silla, en esa puerta. Si un día le dice que se ponga de pie, ese trabajador le pide aumento de salario, porque esa no fue la condición del trabajo, sino sentado. Yo lo comparo con Venezuela, un país que se acostumbró a vivir bien. Hoy la escasez le afecta mucho más que aquel que estaba ya acostumbrado a vivir mal. Es decir, la crisis a los venezolanos le dio 100 veces más duro que a la pobreza a los haitianos, porque ustedes vivieron abundancia. Sí. Mire, usted no lo vivió porque cuando llegó ya estaban, pero aquí en los hoteles se desvivían por atender a los venezolanos.
porque las propinas de ustedes eran excesivas. El venezolano era, nosotros inclusive en los 80 tuvimos una cantidad de dominicanos que emigraron allá a trabajar. Era mucho. Los colombianos se fueron allá, estoy hablando de 80, y quiero que usted sepa que hoy tienen menos problemas energéticos porque los gobiernos corruptos, como le señalan, que tuvo Venezuela, construyó energía hidráulica y ustedes todavía hoy dependen en mucho de toda esa energía hidráulica. Es así. Sí, pero es que el desarrollo económico de las naciones depende de la producción. De la producción. Los países que tienen alta producción tienen desarrollo económico estable. ¿Qué pasa? Que cuando esas doctrinas sociales tergiversadas atacan la producción, entonces toda la economía se cae. Se tiene que caer la economía. Y ustedes estuvieron bien en producción, claro, porque el asunto que Venezuela vivió siempre del petróleo. Sí, no, pero, no se ocupó de diversificar. Pero como decía Ular Pietri, el petróleo se invirtió en desarrollo. Y por eso Venezuela tuvo vías agrícolas. ¿Ustedes producían comida? Sí, claro. ¿Dónde? Inclusive el Estado portuguesa es como decir el gran productor. ¿Y qué se hacía en los llanos de Oriente? Bueno, la ganadería, mucha ganadería. ¿Y era autoabastecía Venezuela la leche y la es carne? más, Venezuela llegó a exportar carne, llegó a exportar leche, inclusive producida, sobre todo en el Zulia, en toda la costa oriental del lago, una gran producción de leche. Pero yo le digo que esa tergiversión de las doctrinas, de que tiene que atacar la producción, tiene que atacar la propiedad privada, eso vino en detrimento de esa palabra de un decreto que salía de la boca de un presidente y que tenemos grabación donde decía, confísquese, confisque, no produjo ningún efecto, nadie protestó por eso. Claro, es que son sociedades presidencialistas. Son sociedades presidencialistas. Casi toda la América Latina está inmersa en esas sociedades presidencialistas. Entonces, es la decisión del presidente. Entonces, si tú ves que lo que tú decides, todo el mundo le hace caso, todos los demás poderes, ¿verdad? El poder judicial, el poder legislativo. Entonces, llega un momento que crees que ese país es tuyo y que tú puedes hacer con ese país lo que te dé la gana. Y ahí despropiaban. Sí, despropiense, vótense. Entonces votaba a los ingenieros de PDVSA y todo ese personal que se capacitó. Además, Venezuela ayudó a capacitar muchos recursos humanos en toda la América. Y era cierto que en algunos casos PDVSA les regalaba el petróleo a Cuba, regalado, y a Nicaragua. Completamente regalado. Fíjate que ahí se hizo como un trance de negociación. Se le daba petróleo y Cuba mandaba médicos, ¿verdad? De entrenadores deportivos. ¿Y se le ponía una justificación? Sí, para aparentarle que había como una contraprestación. El médico y el maestro lo mandaban y los entrenadores para justificar deportivos, el petróleo. Sí. Porque yo le voy a decir una cosa. Bueno, yo tengo un caso. Y la misma seguridad. Mire, yo tengo un caso. Yo soy muy dedicado al deporte. Ese es mi lado más importante de mi vida. Mis 81 años dedicado al deporte. Por cierto, ayer en los Juegos Olímpicos se dieron cuenta que quien enciende el pebetero es una haitiana japonesa, la tenista esta famosa. Hay un caso en que yo estaba en la isla de Margarita y entonces había un entrenador de béisbol. El cubano llegó como entrenador de béisbol. Y yo estaba con el director de deporte y me dijo, no, le presento al entrenador de béisbol, el entrenador de ajedrez, el entrenador de todo cubano. Y entonces yo estoy con él en el campo deportivo y se hace un juego y él se para detrás del pitcher y empieza a temerle a los lanzamientos y entonces le preguntamos qué pasó. No, es que yo soy entrenador de ajedrez, pero como había un cupo para béisbol, me mandaron como béisbol. O sea que fíjate que había algo anormal en ese tipo de negociaciones, el petróleo con recursos humanos. Miren, mis amigos venezolanos que trabajan y han trabajado en diplomacia con el gobierno de Chávez
no les gusta que yo les mencione, porque tengo conversaciones con ellos, y yo les digo, ese es un gobierno militar desde que murió Chávez. Eso es verdad. Es verdad, es verdad. Es un gobierno militar, o sea. Es decir, que lo de Maduro y de el otro que está en el Congreso, ¿cómo se llama? Diosdado Cabello, eso, el poder es militar, no es de esos dos. Completamente militar. Es más, fíjate que muchos enjuiciamientos a civiles se hacen en tribunales militares. Es decir, que eso va a cambiar cuando esos militares cambien de actitud. Esa es la esperanza que tenemos, de que esos militares también, los grados inferiores, de capitán, eso también están sufriendo, también están pasando hambre. Mire, yo no sé qué actitud, qué conocimiento usted tenía, pero supongo que ya tenía conciencia política. Acuérdese que a la salida de Betancourt, creo, Larrazábal tuvo un papel muy importante y democrático en el cambio político de Venezuela. No aparece un Larrazábal, ¿verdad? No parece, no parece una razón. ¿Usted sabe de lo que le hablo? Claro, es que fíjese que el movimiento civil, social, la manifestación, la huelga que se hizo en ese enero, trajo como consecuencia de que los mismos asesores de Pérez Jiménez le dijeran que ya era incontenible la explosión social, ¿entiendes? Y entonces, por eso se le aconsejó su más cercano asesor, que era como decía el vicepresidente, aunque no existía la vicepresidencia en ese momento, le dijo, esto ya no se puede aguantar, vamos, y tiene que irse, y se fue. Mire, pero eso no lo tenemos ahora, lamentablemente. Para nosotros terminar, señor Octavio, en todo lo que sea enfrentamiento deportivo, político, todo depende del equilibrio de fuerzas. Yo tengo una convicción de que realmente el chavismo surge por un ausentismo y un deterioro de los dos partidos tradicionales. Colapsaron, entonces surgió una fuerza, grande o pequeña, pero la única fuerza existente, y se afianzó. Hoy día, si yo pienso que se ha mantenido, no porque el bloque socialista todavía lo sostenga, sino porque la oposición no ha jugado su papel. Cuando te hablan de Guaidó y te hablan de la otra persona, no tienes la íntima convicción de que eso no tiene ningún liderato, y todas estas elecciones son ciertas, que el pueblo sigue votando por el chavismo. Sí, lo que pasa es que fundamentalmente se necesita la unión de la oposición. Y es que no está unida. Y no está unida. Entonces hay diversas vías. Todos tienen el mismo objetivo, la misma meta de recuperar la democracia, pero cada quien tiene un criterio distinto. Entonces eso no es posible si no se une toda la oposición de una salida. Bien. Bien. Percibo que el mensaje suyo podría ser aprovechar el pensamiento de Simón Bolívar y aplicarlo ahora, con ese sentimiento que él tenía de una grandeza por la unidad. ¿Cuál es su mensaje hoy con aniversario del nacimiento de Simón Bolívar? Mira, extendiendo el pensamiento de Bolívar hacia la grandeza, hacia la unión de los pueblos, yo creo que ya que me ha sentado aquí en la República Dominicana, yo le haría una advertencia a la República Dominicana, que se miren en el espejo de Venezuela. O sea, en Venezuela empezamos a decir que todos éramos ladrones y que Carlos Andrés Pérez, que era uno de los principales líderes de Venezuela, reconocido y ahora actualmente, entonces la gente dijo, bueno, y mientras tanto habían 5 militares reuniéndose debajo de un árbol, conspirando, y llegaron a tomar el poder. Entonces, República Dominicana tiene que pensar que aquí hay muchos valores, que no se pueden atacar esos valores, porque así comenzó en Venezuela. Que todo no era malo, todo ni todo era bueno. Todos no eran ladrones. Entonces, yo lo pongo en las redes, aquí a los que empiezan a hablar de diferentes, no voy a nombrar, pero de diferentes líderes, digo, no hagan eso, mírense el espejo de Venezuela.
el socialismo ese disfrazado anda esperando esas oportunidades de la inconformidad social. Bien, yo creo que el mensaje vale y nos vale a nosotros mucho. Igual que toda la América Latina, tenemos una corriente que uno no se explica, profesor, y es el caso de, por ejemplo, cómo Ecuador etiquetó a Correa como un gobierno malo o a Fujimori como un gobierno malo, en el que indudablemente que Fujimori no es un gobierno a emular, a reproducir, pero todo no fue malo. No, creció, ¿verdad?, la economía de esos dos países. Correa fue un gran gobierno en Ecuador, ¿verdad? Naturalmente, como decía alguien, yo y mis circunstancias, cada uno ha podido hacer lo que ha hecho lo que ha podido hacer. Profesor Rómulo Otazu Pérez, gracias y gracias por el último mensaje. Gracias a ustedes, sí. Bien. Gracias a ustedes.